Yo terminé el cuestionario, pero no llegué a mandarlo. O sea, poner, finalizar y enviar. Bien, bueno, voy a compartir mi pantalla y vamos a continuar a partir de los temas que se venían desarrollando en esta unidad. ¿Todos ven la pantalla compartida? Sí, profe, se ve bien. Bueno, en la unidad Sí, profe. número 2 habíamos definido campo eléctrico a partir de las cargas o las partículas cargadas de la ley de Coulomb. Y bueno, lo que vamos a presentar hoy son algunas magnitudes fundamentales y un par de leyes básicas de la electrónica y la electrotecnia. Desde el punto de vista de la física, el potencial eléctrico en un punto de una región, en un campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos definido magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. El campo eléctrico caracteriza una determinada región con algunas particularidades de partículas cargadas. Es una magnitud de tipo vectorial, es decir, que va a tener una dirección, un sentido, un módulo. El módulo del campo eléctrico es el potencial eléctrico, la tensión, el voltaje, que nosotros lo simbolizamos con la letra B corta, y desde el punto de vista físico se define como el cociente o la relación del trabajo que realiza una carga para moverse, o una partícula, mejor dicho, sobre su valor de carga. El trabajo se mide en Joule, la carga eléctrica se mide en Coulomb, y el resultado de relacionar o hacer el cociente de la unidad Joule y la unidad de Coulomb, es decir, la unidad de trabajo, energía, y la unidad de carga es el volt. Esta sería una definición estricta desde la física, pensando en una partícula que está en algún lugar muy lejano en el infinito, y el trabajo que hace hasta la región de nuestro campo eléctrico sobre el valor de carga de la partícula. Si nosotros quisiéramos determinar la diferencia de potencial, que es la misma magnitud, es una tensión, un voltaje que hay entre el punto A y el punto B, bueno, lo que estaríamos relacionando es el trabajo que hace esa partícula para moverse de A a B, dividido en el valor de carga. Por supuesto va a tener la misma unidad, va a tener la misma relación, ¿no?, de Joule sobre Coulomb, que me da el volt, es la misma magnitud, nada más que como tenemos potenciales distintos en dos puntos, lo que se mediría es la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Y hablando de magnitud potencial eléctrico, vamos a presentar un tipo de potencial que está relacionado con las transformaciones de energía, que es la fuerza electromotriz o FEM. A ver si alguno me puede comentar o me puede contar qué es lo que ocurre o a qué nos referimos con las transformaciones de energía. A ver, los escucho. Y por ejemplo, la resistencia transforma el eléctrico en calor. Bien, pero si yo quisiera generar, porque ahí estoy generando calor y en general, valga la redundancia, eso es una pérdida, ¿no? El calor se disipa en el aire y se pierde. Ahora, ¿cómo sería si yo quisiera generar energía eléctrica a partir de otra energía? Profe, ¿se refiere al uso de la energía como a través de un estator para generar fuerza? Por ejemplo, ahí que estamos... Sí, Centrales hidroeléctricas. Una fuerza de... Una bien, turbina puede crear energía mecánica que se transforma en energía eléctrica. perfecto. A partir de la energía mecánica, Eólica. claro, Centrales nucleares. exacto. Todos todas esas formas de generar energía eléctrica, estamos hablando de una FEM, ¿sí? En el caso de nuestro ejemplo, lo que ustedes ven en la pantalla de su computadora o su dispositivo, es una La batería. batería. ¿Qué energía se transforma en energía eléctrica dentro de la batería? Energía química. Química.
energía química. Y lo que ustedes hablaban ahí de los distintos tipos de energía eólica o hidráulica, siempre pasamos, digamos, de una energía mecánica, es decir, mover un eje de un motor, para después poner otro dispositivo acoplado a ese motor y transformar la energía mecánica en eléctrica. Ahora esa energía mecánica se puede digamos, podemos hacer un dínamo, claro, uno puede hacer girar ese motor por el aire, por el viento, por la diferencia digamos, si tengo una zona de montaña y tengo un río correntoso, bueno, haciendo diferencia de la corriente del agua, hago girar el motor. Bueno, en ese caso, ese potencial eléctrico que tengo disponible se lo conoce como FEM. Y ustedes fíjense en lo que está en la pantalla en este momento, donde yo tengo en el primer caso, en este circuito, digamos, tengo una batería y tengo acá positivo y negativo y no tengo nada entre estos puntos, y en el gráfico B estoy poniendo un componente, ¿sí?, que está indicado como un consumidor de la energía. ¿Y qué ocurre, digamos? ¿Qué simbolizan estas flechitas rojas que están acá en el circuito? Perdón. De la corriente. Exactamente, digamos, están ejemplificando un fenómeno que se establece a partir de la aplicación de un potencial eléctrico y tener un circuito cerrado, que es lo que se denomina corriente eléctrica. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál sería la definición clásica de lo que es una corriente eléctrica? Es el movimiento de los electrones en un conductor. ¿Qué opina el resto? Perdón, se me cortó. Si yo les ¿Cuál fue la- pregunto, ¿cuál sería una definición de corriente eléctrica? ¿Qué se imaginan ustedes? Cuando se desplaza esa carga eléctrica en el conductor. ¿Es la cantidad de energía que pasa en un determinado tiempo? Casi. En realidad, si nosotros quisiéramos definir la corriente eléctrica, bueno, la corriente es un flujo de electrones que circula a través de un conductor, ¿no? Esa es una definición clásica de corriente eléctrica. Ustedes vieron que la estructura atómica tiene distintas partículas, algunas que están dentro del núcleo y otras que están ahí orbitando a distintos niveles por las diferentes energías, pero la corriente eléctrica, digamos, la partícula fundamental que genera esa corriente eléctrica es ¿cuál? ¿Qué partícula es la más importante? El electrón. Los electrones, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos que los electrones tienen una carga eléctrica determinada, esa cantidad de carga en un tiempo determinado es lo que también permite cuantificar la corriente eléctrica. Para resumir, Un coulomb sobre un segundo. exactamente, un coulomb carga Coulomb. durante un segundo, que es el tiempo, sería una corriente de 1 ampere. El ampere es la unidad con la que se mide la corriente eléctrica. Es decir, que la intensidad de corriente eléctrica es una cantidad de carga en la unidad de tiempo y es un flujo ordenado de electrones. Otra de las cuestiones que tiene importancia respecto de la corriente eléctrica es relacionar esa cantidad de corriente con el área o la sección del conductor. Si yo tomo una cantidad de corriente y la relaciono con el área, con el conductor, estoy definiendo una magnitud que se denomina densidad de corriente. Y como dice ahí en la pantalla, es algo importante en la elección de los conductores. ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer la cantidad de corriente que circula en el área para elegir los conductores adecuados? Por la fricción que genera. Depende de la carga. Depende de la carga que se le aplique. Por el consumo que necesite. Para ¿no? saber qué cable necesitamos. Para saber cuánta corriente puedo transportar a través del conductor. Claro, ustedes imagínense que si necesitan
calcule más de 1 ampero. hacer, digamos, una instalación eléctrica, ¿no? Necesito 10 metros de cable. Y yo voy a la ferretería y digo, ¿me da 10 metros de cable? ¿Qué es lo primero que me va a preguntar el ferretero o la persona que me atienda? Y bueno, La si tiene 2 sección del cable. milímetros, Claro, me va a decir, ¿qué cable querés? ¿De 1 milímetro, de 2, 4? Y si uno no lo conoce, la segunda pregunta es, bueno, ¿para qué lo vas a usar? ¿No? ¿Qué motor vas a conectar? Bueno, tener una idea de la cantidad de corriente, obviamente es muy importante para dimensionar todo, y un valor lógico de densidad de corriente, para que no... Porque vieron, los conductores típicamente son de cobre, ¿no? Tienen pelos de cobre, de distinta sección, y tienen un recubrimiento tipo plástico o resina, que hace de aislante, ¿sí? ajá, Cuando circula una corriente eléctrica por un conductor cualquiera, puede ser la pista de una placa, puede ser la barra seccionadora de un tablero de una fábrica, o el cable del aire acondicionado, digamos, cuando circula una corriente eléctrica, aparecen varios fenómenos. Un fenómeno es un campo magnético, es decir, la corriente genera un campo magnético en el entorno cercano al conductor. Temperatura, eleva temperatura, y si circula corriente por un filamento que tiene una particularidad que es incandescente, también hay luz cuando circula corriente. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El cable, el recubrimiento plástico de los cables aísla el campo magnético? ¿O no? No, absolutamente no. Por eso yo puedo medir corriente con un amperímetro convencional o con una pinza amperométrica, que es, digamos, es como un clamp que uno abre la pinza y envuelve el cable, y lo que Sí, mide es mide el campo magnético, y a través del campo magnético lo traduce en corriente, ¿no? Claro. Lo que aísla ese plástico o esa resina es para que no se ponga en corto. Por eso, si yo elijo mal el cable, o vieron la típica, qué sé yo, uno tiene, no, o sea, tengo una zapatilla abajo del escritorio y tengo frío, entonces, ¿qué hago si tengo un caloventor cerquita? Lo enchufo en la zapatilla. La zapatilla es china, de calidad dudosa, de dudosa procedencia, y adentro hay cable muy finito. tengo CBT. Y se prende fuego. ¿Por qué? Porque el cable se derrite, se pone en corto. Bueno, se prende fuego es una forma de decir, ¿no? Pero en estas épocas de redes sociales y que todo se viraliza muy rápido, TikTok, Twitter y demás, vieron que, che, se olvidó el teléfono cargando toda la noche, explotó la fuente, se le prendió fuego a la cocina. Digo, pasan esas cosas. Y a veces es muy sencillo evitarlo, ¿no? Simplemente hay que tomar la decisión correcta y hacer las cosas. Vieron que las cosas se pueden hacer o bien o mal. Generalmente, si se hacen bien, se hacen una sola vez. Pero bueno. Y hablando de corriente eléctrica, para nosotros, en este momento, la corriente que estamos definiendo como el potencial tiene un solo valor, ¿no? Un único valor. Eso sería corriente continua. En el campo de la corriente alterna, los valores se modifican con una determinada velocidad de variación que se llama frecuencia. ¿Vieron los electrodomésticos que dicen 220/50 Hz? 50 Hz. Bueno, los 220 es el potencial, la tensión, la energía que hace funcionar ese electrodoméstico, y los 50 Hz, 50 Hz, es la velocidad con que varía. Esa es nuestro suministro eléctrico, ¿no? Ahora, La banda fíjense, este efecto skin, por la palabra en inglés piel, se acentúa cuando esa velocidad de variación, o esa frecuencia es muy grande, y lo que ustedes ven ahí en azul es la concentración de los electrones, ¿no? De los conductores, a baja frecuencia, frecuencia de línea, típicamente 50 Hz en Argentina y en otros países, 60 Hz en Europa, Estados Unidos, tiene esa distribución, ¿no? Se acentúa en el skin, en la periferia, y prácticamente en el centro casi no hay nada,
Y si la frecuencia aumenta de 50 a 60 Hz a 1000, bueno, esto se acentúa cada vez más, y para frecuencias mucho más altas, 400 kHz, 400.000 Hz, fíjense que prácticamente los electrones solo están por la superficie y en el medio no hay nada, ¿no? O sea, es que como que si yo usara un cable de cobre único, tendría desaprovechado un montón de material, ¿no? Por eso también los cables de alta frecuencia, además de ser más finitos, se usan varios cables, entre otras cosas, por este fenómeno. Profe, ¿eso tiene algo que ver con la fibra óptica? ¿O es No, otra no. cosa? Esto estamos hablando de electrones en un cobre. La fibra óptica es un pelo que transmite luz. En la fibra óptica es luz. O pasa o no Claro, pasa, entiendo. ¿no? No hay electrones ahí en la fibra óptica. Lo que pasa es que el cobre, digamos, para transmitir señal, información, llegó a un límite de velocidad, la luz es mucho Claro. más rápida que las transmisiones digitales, ¿no? Y otra de las cuestiones que es interesante notar cuando definimos tensión y corriente es la analogía entre lo que es un circuito eléctrico y un circuito hidráulico, ¿no? Fíjense que lo que sería la tensión o el voltaje tiene que ver con la diferencia de potencial, ¿no? Por eso el tanque está en la terraza, para que haya una diferencia de potencial y el agua circule. Y la corriente es el agua, ¿no? El flujo ese de electrones es el agua que circula por el circuito. Bien, en esta primera etapa que definimos tensión, corriente y densidad de corriente, vamos a hacer rápidamente, vamos a repasar un par de ejercicios de aplicación de fórmulas, más que nada. Nos tomamos 2 minutitos exactos para ver si ustedes lo pueden plantear y lo resolvemos acá en el aula, puede ser, lápiz y papel, calculadora en mano, ¿sí? ¿Lo van viendo? Sí, pues. Sí, profe. Yo veo todos cuadraditos negros. Si no lo hacemos interactivo, medio que es un embole la clase. Para mí, por supuesto, que no hablan Ahí 3 o 4. intento plantearlo, profe. Dale, dale. Vayan viendo las expresiones que vimos recién, planteen las ecuaciones y lo Hay que hacer la resolvemos. carga del cloro 1,6 por 10 a la menos 19 sobre 4 milímetros. Disculpame, no te escuché bien. Que hay que hacer la carga 1,6 por 10 a la menos 19 dividido 4 milímetros. Pero fíjate que esa es la carga de un electrón. Y lo que dicen Un electrón acá, acá, sí, pero acá dice que circulan una cantidad de 10 a la 12 electrones. 10,2. Claro. ¿Qué pasó, profe, que en la última clase no estuvo? No estuve porque no pude participar de la clase y vamos, digamos, en el transcurso del año, alguna clase la doy yo, otra clase la da Jorge, y algunas clases la damos los dos juntos. Puede ser que sea 4 por 10 a la menos 8. Tomamos un minutito más y avanzamos, Leandro. La intensidad sería 0,32 por 10 a la menos 7. Algo por ahí, sí, algo por ahí. 3,2 por 10 a la menos 8 sería, ¿no? 1,2 o 3,2. 3,2 por 10 a la menos 8, la unidad sería amper. Sí, 10 a la menos 8 amperes, correcto.
La densidad me dio 0,008 amperes sobre metro. Bien. Una vamos- pregunta, ¿cómo lo plantearon? Y la intensidad es la carga dividida el tiempo. O sea, yo lo que calculé primero es la cantidad de carga. Como yo les decía, 10 a la 12 por 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Eso me dio 0,16 microcoulombs. 10 a la menos 6 microcoulombs. Dividido eso por 5 segundos, me da 0,032 microamper, o por ahí decían 0,32 por 10 a la menos 7 o 3,2 por 10 a la menos 8. En general, cuando tenemos corrientes u otras magnitudes, y tenemos 10 a la menos 6, hablamos de micro, o 10 a la menos 3 de mili, 10 a la menos 12 de pico. Entonces yo lo acomodé para que la corriente me diera en microamper. Además, como la carga la tengo en microcoulombs, también la expresé en 10 a la menos 6 coulombs. Al dividir segundos, me queda en microamper. Y la densidad de corriente, yo, fíjense, puse la corriente en amper y la sección en metros cuadrados, 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, para obtener el resultado en amper sobre metro cuadrado. Creo que los valores estaban todos ahí porque, bueno, la corriente estaba bien y la densidad, la densidad de corriente también. ¿Alguna duda? Ahí No, lo podría profe. representar, profe, a la densidad como 8 miliamperes o no. No te escuché bien la pregunta. ¿Qué me decías? Ahí está representada la densidad como 0,008 amperes. ¿La podría Sí, representar como 8 miliamperes sobre metro sí, cuadrado o no? también Sí. sería 8 miliamper sobre metro cuadrado. Hay que tener cuidado con las unidades, porque para que te den miliamper, bueno, por supuesto arriba tenés que poner, en lugar de poner 0,032 por 10 a la menos 6, tenés que expresar la corriente en miliamper, ¿no? Profe, ¿por qué es por 10 a la menos 6? O sea, por 10, pero a la menos 6, ¿por qué? La corriente, Sí, profe. porque viste que acá donde expresé el cálculo de I, es 0,32 microamper. Y Ah, claro, para ampliar. para pasar a amper tenés que multiplicar por 10 a la menos 6. Claro. Este es uno de los primeros ejercicios de la unidad 2, de los ejercicios planteados en la unidad 2. El que le sigue dice que con los mismos datos de este ejercicio nos agregan que el conductor es de cobre y que tiene una longitud de 10 metros. Entonces nos piden calcular el campo eléctrico y la tensión que hay aplicada en los extremos. Como dato adicional nos dan una característica, una particularidad del cobre, que es la resistividad, que es un dato muy conocido y muy útil. En diversas aplicaciones es útil conocer el valor de resistividad del cobre. Este lo vamos a hacer juntos porque aparece una forma de resolverlo con una ley, de una de las leyes básicas de la electricidad y electrotécnica, que justo la vamos a definir a continuación, y yo lo tengo planteado acá, que es la segunda ley de Ohm, o ley de Ohm puntual. Seguramente muchos de ustedes conocen la ley de Ohm, que vamos a definirla ahora cuando terminemos el ejercicio, y cuando hablamos de ley de Ohm, hablamos de una ley de Ohm, pero en realidad son dos. Aparece una segunda ley de Ohm, que la reformuló otro físico y matemático que se llamó Kirchhoff, que también nos dejó un par de leyes importantes que nos permiten resolver circuitos, y nos dice que la densidad de corriente es igual a la conductividad sigma
por el campo eléctrico. Y la conductividad de un material es justamente el inverso de la resistividad, que es el dato que nos daba el ejercicio. O sea, que a partir de esta segunda ley de Ohm, nosotros podemos decir que el campo eléctrico es igual a la densidad por la resistividad. Como la densidad de corriente la calculamos recién, y el valor de resistividad del cobre nos lo aporta el ejercicio, reemplazamos en la expresión y calculamos el campo eléctrico. El campo eléctrico se mide en una unidad que es volt por metro, ¿no? Y lo que nos pedía la segunda parte del ejercicio era calcular la tensión aplicada en el extremo. Entonces, si nos referimos a la primera slide que pusimos, donde la tensión o el potencial eléctrico era el trabajo sobre la carga, y si acuerdan algo de física, cuando nosotros movemos, para mover algo por una cierta distancia, hacemos una fuerza, ¿no? Y fuerza por distancia es trabajo. Entonces reemplazamos el trabajo por la expresión fuerza por distancia, y ahí nos encontramos que, por definición, el campo eléctrico es una fuerza dividido carga. O sea que hay otra forma de expresar el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico, ¿no? Que es el campo por la distancia. En este caso, conocemos el campo eléctrico porque lo calculamos recién, y tenemos la longitud del conductor, que era 10 metros, reemplazando los valores, calculamos la tensión aplicada en los extremos. ¿Alguna duda? No, En el aula virtual, donde está la planificación de la materia, es un documento que tiene 7 u 8 páginas, y hay una parte que tiene la bibliografía. Estos temas que estamos viendo en la unidad 1, la parte de metrología, y la unidad 2, esta parte fundamentalmente, libro de física del secundario, electricidad, electrotecnia, bueno, todos estos temas están planteados casi de la misma forma en ese tipo de bibliografía. Profe, perdón. Sí. Paso la diapositiva. Ahí representó el voltaje por fuerza por longitud sobre carga. Claro, por definición, el potencial o la tensión aplicada o la tensión eléctrica es energía, trabajo sobre carga. Lo que hicimos es, bueno, el trabajo es fuerza por distancia. Reemplazamos trabajo por fuerza por distancia. Y a su vez, en lo que está recuadrado ahí con una elipse azul, fuerza sobre carga es campo eléctrico. Gracias. Bueno, vayamos a definir las leyes de Ohm y vamos a empezar por la primera, que es la más conocida, la que postuló el físico y matemático alemán, que relacionaba la tensión y la corriente, ¿no? O sea, ustedes imagínense que en algún momento, investigando, aplicaba una tensión, registraba los valores, medía la corriente que se establecía en el circuito cerrado, registraba esos valores, y se empezó a ver que a medida que aumentaba la tensión, ocurría lo mismo con la corriente, se disminuía, y había como una proporcionalidad, y esa ley también introdujo una noción de algún parámetro de los materiales típicamente conductores, que es la resistencia eléctrica, R. ¿Sí? Esta es una de las formas clásicas de enunciar la ley de Ohm. La corriente es igual a la relación entre tensión y resistencia. La resistencia eléctrica es una... Sí. Es directamente, que el voltaje es directamente proporcional a la corriente, inversamente proporcional a la resistencia. Exactamente. Esta es una forma, obviamente yo puedo poner que la tensión es igual al producto de I por R, o puedo decir que la resistencia es igual a la relación entre B, tensión y corriente, ¿sí? La corriente la medimos en amperes, la tensión en voltios, como ya lo vimos, y la unidad de resistencia eléctrica es el ohm. En general, la unidad de resistencia es una unidad
podemos decirlo normal. Nosotros nos vamos a encontrar en nuestra profesión con valores, o sea, hay componentes que son los resistores, que son súper utilizados, recontra utilizados en todos los circuitos, y nos vamos a encontrar desde resistores de puñados de ohms, pueden ser 10 ohms, 33, 100, hasta resistores de kilo ohms, y también podemos obtener resistores que sean, digamos, relativamente comunes, resistores del orden de los megohms, es decir, los millones de ohms. ¿Sí? ¿Sí, Leandro? No, te Ah. iba a decir megón. Vamos a ver en el transcurso de nuestra materia que hay otros componentes que representan otras magnitudes físicas que tienen por ahí unidades que son muy grandes. Entonces vamos a estar nosotros acostumbrados a trabajar con sus múltiplos, ¿no? Micron, pico. Pero en el caso de los resistores es bastante común, normal, trabajar con resistencias del orden de los ohms o los kilo ohms. Microfaradios. Claro, yo cuando hablaba de, digamos, magnitudes que tienen unidades muy grandes, justamente el capacitor o la capacidad eléctrica se mide en una unidad muy grande y nosotros trabajamos con los submúltiplos. Bueno, volviendo a la analogía del agua, la fuente de alimentación, en este caso, bueno, una canilla, la manguera y la resistencia, digamos, cambiando el diámetro de la manguera, actúa directamente en hacer más grande o más chico el flujo de electrones. En este caso, lo que tengo más o menos es agua. Bien, nosotros por ahí dijimos que, bueno, esta es la segunda ley de Ohm que ya planteamos, la densidad es igual a la conductividad por el campo eléctrico, y una importancia que tiene esta segunda ley de Ohm es que a partir de esta expresión, y haciendo un análisis con conductores, típicos conductores alambres de sección constante, se llegó a la conclusión de que el valor de resistencia es proporcional a la forma, ¿no? Es proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección. Es decir, si yo tengo un cable más largo, voy a tener más resistencia, y si tengo un cable que le agrando o que tiene más sección, voy a tener menos resistencia. Y esa proporcionalidad entre el valor óhmico del alambre y su forma se iguala con una característica, una constante, que es la resistividad. Esa expresión que está recuadrada, R igual ρ por L sobre S, es una característica, es una expresión muy utilizada, que bueno, ustedes con el avance de la carrera van a ver que se aplica bastante, son esas cosas que prácticamente después no se olvidan más. Y para terminar, digamos, con las leyes que vamos a plantear el día de hoy, yo les comentaba que la corriente genera algunos fenómenos físicos, entre ellos el calor, ¿no? Ustedes por ahí también alguno aportó esto, de que cuando hay mucha corriente, bueno, el cable o el conductor se eleva a temperatura. ¿Y por qué creen ustedes que aparece un valor de temperatura en un conductor eléctrico cuando circula corriente? Desde la física, ¿cómo lo explicaría? Por el amontonamiento de los electrones, o la fricción que existe entre los electrones. Por el rozamiento, la fricción, supongo. Porque el flujo de los electrones es mayor a lo que resiste el cable, digamos, o el conductor. Cuando se mueven electrones, chocan, digamos, y generan un calor, ¿sí? Por ahí viene el tema. Bueno, están más o menos todos orientados, pero digamos, la pregunta justamente era ¿por qué aparece temperatura? Si nos olvidamos de la sección del cable, tiene que ver con eso, con un rozamiento de los electrones, chocan, rozan, y bueno, cuando chocan dos partículas liberan energía en forma de calor en este caso. Y esto lo estudió un físico y se lo conoce como efecto Joule, ¿sí? En honor a un físico británico que tenía ese nombre, ¿no? James Prescott Joule.
Y a partir de la ley de Joule, que un poco viene a cuantificar este fenómeno de sobrelevación, por eso cuando alguien por ahí decía, cuando circula corriente en una resistencia, disipa calor, bueno, ese fenómeno de disipación de calor se lo conoce como efecto Joule. Y a partir de Joule, planteando tensión y corriente con las expresiones que venimos viendo, aparece la definición de potencia eléctrica, ¿no? La potencia eléctrica es el cociente, perdón, el producto de la tensión por la corriente. ¿Sí? Yo tengo un aparato que lo conecto a una determinada fuente de tensión y consume o se establece una corriente eléctrica. El producto de la tensión por la corriente es lo que define la potencia eléctrica. Ahí, a partir de la aplicación de la ley de Ohm, puedo expresar la corriente en función de la tensión, en función de la corriente. Todos interpretan por qué B por I es igual que B cuadrado R o I cuadrado R. Si en lugar de poner I pongo B sobre R, me queda tensión al cuadrado sobre R. Y si en lugar de B pongo I por R, me queda I por R por I, el cuadrado de la corriente por la resistencia. Esta última expresión es generalmente la más utilizada para calcular la disipación de energía en un resistor, porque en general la resistencia la conozco, la veo, la tengo ahí en el código de colores, y si yo conozco o mido la resistencia, ya puedo determinar si la potencia que va a disipar está dentro de las características de lo que soporta el resistor. Y haciendo una analogía entre la transformación de energía, la energía eléctrica en este caso se transforma en energía térmica, es bastante común. En electrónica generalmente el uso de, digamos el calor es un problema. En cualquier circuito la temperatura es un problema. Cuando tenemos puntos críticos con algunos componentes particulares, generalmente los semiconductores, si hay mucho calor hay que digamos, evitarlo, y bueno, se utilizan unos dispositivos metálicos que se llaman disipadores, y si es más crítico aún, además del disipador le tengo que poner algún forzador, un cooler, para que haga circular aire y que saque el calor, que no se acumule, porque después se termina quemando nuestro circuito, nuestros componentes. Muchas veces yo no necesito calcular, es el calentamiento de una parte del circuito, en este caso vamos a hacer una expresión básica, ¿no? ¿Cuánto calienta, qué calor sale de un resistor que circula tal corriente por tanto tiempo, ¿no? Bueno, eso sería la expresión que está aquí. ¿No? Ustedes vieron en física que energía sobre tiempo es potencia. Si yo quiero calcular la energía, multiplico la potencia por el tiempo. En este caso nuestra potencia es I cuadrado R por T, me da la energía. Si en lugar de expresarla en Joule, como a veces típicamente lo expresamos en calorías, la equivalencia entre Joule y caloría está expresada ahí, es decir, un Joule son 0,24 calorías. Y la unidad de potencia eléctrica, la relación Joule segundo, energía-tiempo, es el watt. Ahí yo puse dos equivalencias que se utilizan en mecánica. La de abajo es muy vieja, ya casi no la van a encontrar en ningún lado. El HP se utiliza, ¿no? Cuando uno va a comprar un motor eléctrico, en general viene dimensionado en HP. ¿No? De la máquina de cortar pasto, una bomba periférica, todo viene, el motorcito viene en HP.
Vamos a refrescar todo esto que vimos en un ejercicio. Lo vamos a ir haciendo paso a paso, como diría Mostaza. Calcular la cantidad de calor que desprende un conductor y me dan la resistividad, el largo y la sección. También me dan la tensión aplicada y cuánto tiempo va a estar aplicada esa tensión. Es decir, que tengo todos los datos para resolverlo. Lo primero que voy a calcular, o sea, fíjense, a mí lo que me piden es la cantidad de calor. Si ustedes se fijan en el slide anterior, la cantidad de calor va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. ¿Sí? Si los quiero expresar en calorías, uso la equivalencia de 0,24. El tiempo lo conozco, es un cuarto de hora. Me falta la corriente y la sección. Perdón, la corriente y la resistencia. O sea que, como yo recién puse por ahí, que la resistencia de los alambres era igual a la resistividad por la longitud y la sección, tengo todos los datos para calcular R. Si ustedes calculan con los datos del ejercicio, la resistividad por L sobre S, van a llegar a un valor de resistencia de 0,3 ohm. ¿Cómo calcularían la corriente si yo conozco la tensión aplicada y el valor óhmico del conductor? B No es sobre sobre el R. Sobre tiempo. la resistencia que da la corriente. Ahí justo se hablaban dos al mismo tiempo. Reitero la pregunta. Si yo conozco el valor óhmico de resistencia del cable y la tensión aplicada en los extremos, ¿cómo calculo la corriente? Sobre la resistencia que da la corriente. Ohm, ¿no? B sobre R me da la corriente. Fíjense, 12 volts dividido 0,3 ohm me da 40 amperes. Y para finalizar, vamos a poner el tiempo en segundos. Un cuarto de hora son 15 minutos, serían 600 segundos. Bueno, la expresión de calor, 0,24 R I cuadrado T, reemplazan en la expresión y la cantidad de calor que eleva ese conductor con esas características, esa tensión durante un cuarto de hora es 1,04 kilocalorías. ¿Alguna El duda? 0,24 es una constante, ¿no, profe? El 0,24 es una constante que, digamos, transforma joule, o sea, un joule son 0,24 calorías. Sí. Bueno, para finalizar la clase de hoy, vamos a plantear este ejercicio. Nos quedan algunos minutos por delante, así que me gustaría que papel y lápiz lo planteen, por lo menos para ver para dónde corremos. Y nos tomamos un par de minutos. ¿Puede ser? Sí, 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 profe.
Bueno, vamos a avanzar con la resolución del ejercicio. Acá nos dicen que este motor de 5 HP se lo alimenta con 220 volts a través de una línea que tiene 2 alambres de 300 metros. El motor puede funcionar entre 200 y 220 volts. Y lo que debemos averiguar es el diámetro del cable, si la caída de tensión es del 2% y la potencia que se disipa en la línea. Me dan el dato, bueno, la potencia del motor en HP, me dicen cuál es el valor en watt, ¿no? La equivalencia y la resistividad del cobre. Cada uno tiene su método y su forma, a veces hay que interpretar el ejercicio. Yo lo que pienso es esto. Ahí me piden calcular el diámetro del cable. ¿Qué magnitud está asociada al diámetro del cable? Yo conozco la longitud, La resistencia. exactamente, la resistencia. Si yo supiera la resistencia del conductor, como conozco el largo y sé que es de cobre, puedo despejar, digamos, el diámetro. En este caso, bueno, el ejercicio pide el diámetro. El diámetro, digamos, no es la sección, ¿sí? El diámetro es otra cuestión. Entonces, lo primero que a mí se me ocurre plantear, con los valores o los datos que tengo, es, bueno, si el motor es de 5 HP, va a tener una potencia eléctrica en watt de 746 por 5, 3730 watts. A partir de la potencia, la tensión del motor que dijimos ahí, o digamos en la línea, varía 2%, ¿no? O sea que la tensión que le llega al motor, en el peor de los casos, va a ser 215,6 volts, ¿no? Que es la tensión de línea menos el 2%. Sí. La corriente que circula es la relación entre la potencia y la tensión. O sea que voy a tener una corriente en el circuito de 17,3 amperes. La tensión que hay en la línea, porque yo en definitiva tengo que calcular la resistencia de la línea, ¿sí? La tensión que tengo del motor, calculamos recién que era 215,6. Es decir, que la tensión que hay en la línea es de 4,4 volts. Si divido la tensión, ley de Ohm, por la corriente que se establece, ya obtuve el valor resistivo, el valor óhmico de la línea. La resistencia de línea es igual
a ρ por L sobre S. A mí me dicen que la línea tiene 300 metros, pero son 2 alambres, o sea que esos 300 metros son 2 veces, porque hay que interpretar el dibujo del circuito. Y el área o sección es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y lo que tengo que sacar de ahí es el diámetro. Todo lo demás son datos. La resistencia la calculé, la resistividad, la longitud, son datos, el resto son constantes. Lo voy a hacer en forma directa. La resistividad, perdón, el diámetro, lo despejo de esa forma, reemplazo los valores y obtuve el resultado de 7,2 milímetros. Ese es el diámetro del conductor que alimenta el motor en esas condiciones. Y las pérdidas, efecto Joule, I cuadrado R, en este caso las expreso como potencia eléctrica, multiplico la resistencia de la línea por la corriente al cuadrado y me da el valor de la potencia de pérdida, 76 watts. Profe, yo tengo una duda Sí, de la diapositiva anterior. ¿Qué era la tensión de línea de esos 4 volts que sacó de ahí? la tensión de línea es la diferencia. No, la tensión, claro. Caída de tensiones. Claro, es la tensión, el delta en la línea, digamos, en la línea de transmisión. Miren, cuando hablamos de línea, ¿todos ven el circuito acá, el esquema? Sí. La línea dice acá que tiene 300 metros, o sea que la línea es esta, ¿no? El alambre que viene por aquí y el alambre que viene por acá. Por eso ahí pusimos 2 veces 300 o 2L. ¿Sí? Si yo acá tengo 220, pero acá me dicen que la caída de tensión es del 2%, bueno, eso me indica que el delta de la línea es 4,4 volt. Sería la caída de tensión esos 4,4 volts. Exactamente. Lo que le llega al motor. Lo que no llega, lo que queda en la línea. Sí, sí. Bueno, La pérdida se estamos... puede Sí, sacar, la pérdida se puede sacar igual con B cuadrado dividido R, ¿verdad? sí. En general usamos I cuadrado R, pero si hacen 4,4 al cuadrado dividido 0.256 le dan 76 watts. Ok, gracias. Bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Dale, profe, nos vemos, que tenga buenas Sí, noches. profe, buena Bueno, semana. igualmente para ustedes, Chao, buenas profe, nos noches. vemos. Chao, buenas Hasta la próxima noches. semana. Chao.